Hola a todos, bienvenidos a The Hammerback. El día de hoy tenemos un video muy especial. Si ustedes están en Australia o quieren migrar a Australia, este video es para ustedes. Vamos a hablar con una persona que se encuentra en este momento en Tasmania, en Hobart puntualmente, y nos van a contar su experiencia de cómo ha sido vivir en Tasmania, cómo ha sido migrar a Australia y todo lo que nos recomienda con los nuevos cambios que se han presentado últimamente. Así que si quieren ver esta entrevista, comencemos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a The Hammerback. El día de hoy les tengo un nuevo video, les tengo una entrevista con un gran amigo de Colombia que es Yoser. Él se encuentra en este momento en Australia, en Tasmania, y nos va a contar su historia de cómo llegó allá, cómo está la situación en Australia y todo su proceso. Así que bienvenidos. Y Yoser, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento. Sí han cambiado mucho las cosas en Australia recientemente, sí se ha visto el impacto de las leyes migratorias, de lo que busca Australia hoy en día, entonces pues qué bueno compartirlo para que todos sepan qué está pasando. Correcto. Bueno, y puntualmente, ¿en dónde te encuentras en este momento? Yo vivo en Hobart, es pues, la capital de Tasmania. No vivo en la City exactamente, vivo cerca, como a 10 minutos en auto. Digamos, siempre desde que llegué a Australia no me ha gustado no estar en el downtown de las cities, porque pues conseguir trabajo y demás es mucho más difícil. Me gusta ir un poco, o sea, me gusta estar cerca de la capital, del centro, pero no en el centro porque eso dificulta un poco más las cosas a mi manera de ver. Entonces vivo como a 10 minutos del downtown, acá en Hobart. Estamos en otoño, ya se empieza a sentir el frío. Acá no hay nieve, pero siempre hay un viento frío que se percibe mucho y toca pues andar bien abrigado acá. Esa es como la gran diferencia con el resto de Australia, que se siente más la temperatura, sí, las temperaturas bajas. Y bueno, ¿y cómo te ha parecido Hobart? ¿Cómo te ha parecido Tasmania a comparación, digamos, de lo que uno ve de Australia, que son ciudades grandes, inmensas, y Hobart? Tuve la oportunidad de conocerlo y hacer un tour por Campervan por Tasmania. Y Hobart, pues a comparación del resto de ciudades, es pequeño, digamos, uno no ve así los grandes edificios y las grandes estructuras. ¿Cómo te ha parecido? Tal cual, y se ve mucho más la vida salvaje de Australia, los wallabies. Tienes acceso a mucha más naturaleza por ese mismo poco desarrollo, pero en esa medida también se ve un poco limitado el tema de trabajo y de oportunidades. En las ciudades grandes de pronto tienes las sedes principales de muchas compañías, y asimismo la demanda por esos cargos, que acá no se ve. Pues no se ve en primera instancia y requiere que construyas muchas más relaciones con las personas que están acá para llegar a esos cargos que de pronto estás buscando. Que simplemente aplicar o que hayan convocatorias masivas como una ciudad principal. Entonces esa es como la mayor desventaja de estar acá, es esa, que necesitas construir ese networking para poder llegar a los cargos que quieres y hacer como tu vida laboral acá o tu camino migratorio. Pero creo que está muy bien diseñado para alguien que quiera buscar la residencia en Australia, porque es así como te va dando el paso a paso de lograrlo, ¿no? Si te quedas en una ciudad principal, puedes disfrutar de Australia, pero no empiezas el camino migratorio. Mudarte a Tasmania, mudarte a Hobart, a Launceston, es empezar el camino migratorio, porque las mismas condiciones del estado hacen que tú tengas que evolucionar con tu inglés, con tu vida laboral, y así finalmente lograr pues una residencia temporal o permanente. Ok, listo. Y como para contextualizar acá a todos los que nos están viendo, cuéntanos qué hacías en Colombia, digamos, de dónde vivías, qué hacías en Colombia, en qué trabajabas. Ok, yo trabajaba como asesor de seguros, trabajé cerca de más de 10 años como asesor de seguros. Entonces trabajaba para compañías como Sura, Seguros Bolívar, Seguros del Estado. Vendía seguros generales, autos, vida, salud, mascotas. Siempre trabajé en eso, obtenía comisiones por mis ventas, tenía un ingreso bueno,
pero lo que siempre encontré en Colombia lamentablemente es que no había continuidad laboral. Estaba 3, 4, hasta 5 años llegué a estar en un empleo y terminé mis empleos sin justa causa, indemnizado. Entonces no encontré como la estabilidad definitiva que me permitiera ascender en esa escala laboral. Eso, digamos, siempre me tenía ese sinsabor con Colombia, como que no lograba, no sé, que a través de esa experiencia llegar a un cargo de gerente general o crecer más dentro de las compañías, sino que algo pasaba, una reestructuración se daba y volví a empezar en una nueva compañía a hacer lo mismo, y esa estabilidad no era suficiente para crecer laboralmente. ¿Y eso te llevó, digamos, a tomar la decisión de salir del país, o qué factores te motivaron como para decir, me quiero ir de Colombia? Bueno, de Australia conocí hace bastante tiempo, o sea, desde el 2005 había escuchado de Australia. Mis primos, mi prima mayor vino a Australia hace 16 años y encontró acá la residencia y su vida laboral. 5 años después fue otro primo y también logró la residencia por otros medios, lo logró a través de la visa de pareja, y eso me daba a entender que Australia tenía opciones de residencia para los colombianos por diferentes vías, no solo por skill migration, sino también a través de la visa de pareja, a través de inclusive la visa de refugiados que existe. Hay gente que obtiene la residencia, entonces tenía la idea de que ahí se podían lograr cosas buenas, que se podía vivir en un país como residente, y pues eso combinado con mis terminaciones de contrato indefinidas en Colombia me hicieron pensar que por qué no era el momento de intentar algo diferente. Ok, o sea que cuando tú decidiste emigrar a Australia, tú ya la tenías clara que ibas por la residencia, o inicialmente ibas como por probar cómo era la experiencia, o cómo era esa planeación. Pues tenía toda mi esperanza puesta en lograr la residencia, y asimismo pues dejé todo en mi país, vendí todo lo que tenía, traje todos mis ahorros, y digamos que sí tenía el foco en llegar a hacer la tarea de la residencia. Bueno. Bien sea la oportunidad de reinventarme, homologar mi carrera, que fue lo que sucedió hace poco gracias al Skill Assessment. Entonces sí quería que eso pasara, y esa era la intención desde que llegué. Y hablando de temas de dinero, que sabemos que migrar a cualquier país, y puntualmente a Australia o a Canadá, no es para nada barato. ¿Cuánto se te fue en todo el proceso? Bueno, hablamos de cerca de unos $10,000. $10,000 en ese momento. Podría ser el costo total de pasajes. Normalmente desde Colombia uno viaja por Chile, porque pues no tenemos visa americana. Entonces, bueno, la mayoría de colombianos no teníamos visa americana, entonces optamos por esa opción. El costo del curso de inglés, te sugieren hacer escuelas nivel 1, escuelas que estén muy bien frente al gobierno para que la aprobación de visa sea mejor, entonces también hay que invertir un poquito más por ese lado. Los procesos de la visa, exámenes médicos y demás, y hablamos de alrededor de unos $10,000. Y en este momento, hablando como de cómo está el tema de Australia, pues hay que demostrar una capacidad financiera importante. Si vienes con pareja tienes que demostrar más dinero, si vienes con hijos un poco más, y pues eso será el desafío ahora para quienes vengan en este momento, que puedan mostrar ese dinero y hacer el esfuerzo de mostrarlo en sus cuentas para ser aceptados inicialmente. Ese es un buen punto. O sea, tú, para lo que realmente te gastaste y el dinero que necesitabas fueron $10,000, pero en su momento, para el proceso, en esa época, ¿cuánto tuviste que mostrar en la cuenta? En pesos colombianos eran cerca de 27 millones de pesos en ese momento. Creo que más, el dólar estaba un poco más alto. Sí. Entonces hablamos de 30 millones, un poco más, un poco menos. Ok, bueno, y en su momento sabemos que llegaste a otra ciudad. Digamos, tú llegaste inicialmente ¿a qué ciudad? A Gold Coast puntualmente. Yo llegué a Gold Coast porque era el lugar en donde vivían estos familiares que habían logrado la residencia,
Entonces, pues me pareció una buena forma de empezar para tener contacto con ellos, hacerles preguntas. Realmente, en ese momento de Australia se podía trabajar full time siendo estudiante. Eso fue en noviembre de 2022. Y eso, digamos, me facilitó un poco las cosas. No tuve que recurrir tanto al apoyo familiar en cuanto a encontrar trabajo y demás. Y había como un buen escenario. Para empezar, había un buen escenario, el trabajo estaba activo, la economía estaba muy bien en ese momento. Y ese poder trabajar. Bueno, también tuve la fortuna de llegar 2 meses antes de que empezara mi curso de inglés. Cosa que en este momento pues no pasa. Sí, Tienes que llegar a la vez con tu curso de inglés. Entonces, eso fue un poco de tiempo que me ayudó a organizarme y a poder, digamos, arrancar más fácil en Gold Coast. Pero, por ejemplo, ahí vivía en Surfers Paradise y nunca quise trabajar ahí en Surfers Paradise o buscar trabajo porque sabía que ahí estaba el 80% de las personas que llegaban a Australia. Entonces, que claramente eso me iba a poner en desventaja con los que ya llevaban tiempo, con los que ya habían desarrollado más inglés, uno habiendo acabado de llegar, sin ahorros. Entonces, siempre busqué salir de eso, aunque me tocara moverme, aunque me tocara usar algún vehículo. Y yo creo que eso es importante, que es importante buscar tu espacio en Australia, no hacer lo que todos hacen, no ir a donde todos van. De acuerdo. Porque cada uno puede lograrlo en su medida. Digamos, hay muchos pathways de residencia y cada uno se ajusta como al estilo de vida que tenemos, a la nacionalidad, a que también o que no tanto dominamos el inglés. Entonces creo que es por ahí. Ok, y pues, Tasmania surgió, o sea, ¿ya lo tenías en mente o surgió después de que analizaste la situación de Gold Coast y te diste cuenta que era un poco más complejo sacar la residencia? ¿O cómo llegó Tasmania a tu cabeza? Gold Coast tiene como esa fama de ser bueno en términos de residencia por ser un área regional, por no ser Brisbane, Sydney y Melbourne. Pero Gold Coast se rige por los cupos que se le entregan al estado de Queensland. Entonces, en esa medida, un Gold Coast puede ser equivalente a un Brisbane. Pero, digamos, las escuelas de estudios y en general te lo venden como que es un área regional y que obtener la residencia por ese lado va a ser más fácil. Entonces, bueno, sin contar el hecho de que en Gold Coast vive, creería yo, la mayoría de latinos en Australia, o aquellos latinos que obtienen la residencia se van a vivir a Gold Coast. Eso pues no es tan positivo cuando empiezas con el tema del inglés. Entonces hay que balancear esas cosas. Es muy bueno, se pasa muy bien, las playas, el estilo de vida. Hay oportunidades laborales porque es regional, pero es grande. Está muy cerca de una ciudad principal como Brisbane, pero no creo que sea la mejor opción para empezar. De hecho, en la consulta con el abogado migratorio que se dio en los 3 primeros meses de haber llegado a Australia, él planteaba inmediatamente el mudarse de ciudad para buscar un camino migratorio más sencillo, con menos competencia, donde se pudiera desarrollar en esa ciudad y validar el tiempo que estudies o el tiempo que trabajes. Eso no pasa en Gold Coast, por ejemplo. Si tú vives 7 años en Gold Coast, no te dicen, ay, qué bien, usted lleva 7 años viviendo acá, le voy a reconocer eso en puntos. En cambio, las áreas regionales, si te dicen, usted estudió 1 año, le doy puntos, usted trabajó 2 años, le doy puntos. Inclusive acá en Tasmania, hasta solo por vivir, hay un camino migratorio. Claro, que debe ir acompañado en skill assessment en todos los casos, pero te lo reconocen. Entonces es como quitarte el velo que, oye, yo ya llevo 7 años, ya estoy más cerca de la residencia. No necesariamente porque depende de dónde estés. Entonces es importante que a tu primera renovación, de pronto ya llevas tus 6 meses de inglés, acabas, tomes una cita con un abogado migratorio confiable que te establezca plan A, plan B, plan C. Y a partir de eso, y como vas sintiéndote y como va la vida, tomes la decisión de cualquiera de esos 3 que te dé. En el caso de Tasmania fue algo muy curioso, porque inicialmente iba para Adelaide, para la zona regional de
de South Australia. Entonces iba para un pueblo que se llama Port Pirie. Sí. Había ya mirado todo, ya sabía que tenía que, después de llegar a Adelaide, tomar un vehículo de 2 horas para llegar allá. Ya había aplicado empleos en Port Pirie. Y esa semana, el miércoles de esa semana, se notificaron los cambios migratorios en South Australia. Esa misma semana en la que iba a viajar. Y fue como, o sea, no puede ser. Ya no era viable. Ese plan A que me había dado el abogado ya desapareció. Así es Australia. Entonces tú quedas como, tal cual, quedas sorprendido y dices, bueno, ¿qué pasó? Si lo estoy haciendo temprano, si no he cumplido ni siquiera un año acá en Gold Coast y ya me voy porque quiero buscar la residencia, ¿qué pasó ahora? Pues por fortuna este abogado ya nos había dado plan A, plan B, plan C. Entonces ya tenía la idea de que podía pasar por ahí e inmediatamente miré el PDF y dije, ok, el plan B es Tasmania, listo. No sé qué será, sé que sabía que era otro estado de Australia, tenía por ahí conceptos, pero yo dije, es lo que dice la lista, si esto no, haga esto, si no, haga lo otro. Entonces cambié el tiquete con la aerolínea y a los 3 días estaba acá en Tasmania, en el aeropuerto por Marketplace, conseguí el lugar para quedarme y pues ya empecé acá. Pero sí, también hay que saber eso. Es también la idea de tener 3 planes, es para que puedas lidiar con cómo va tu vida, pero también para que te adaptes según los cambios que se vayan presentando, como esos cambios migratorios que suceden regularmente. Sí, sí, es cierto. Bueno, y hablando de cambios migratorios, ¿cómo eran tus expectativas antes de llegar a Australia? Y digamos, ahorita que ya estás en Australia, ¿cómo han sido esas expectativas de lo que tú esperabas de Australia? ¿Cómo te recibió Australia? Y con todos estos cambios migratorios, ¿cómo has visto que cómo ha cambiado Australia ahorita en los últimos meses? Bueno, de hecho ya me lo decía mi prima cuando llegué, y es que esto que estaba pasando nunca pasaba. Poder trabajar full time, poder llegar a Australia antes de que empezara el curso, tener acceso a una visa COVID, por ejemplo, que es una visa que te dejaba trabajar por 1 año y a las que las personas accedieron durante mucho tiempo, sin necesidad de estudiar ni pagar fees de estudio. Entonces había mucha comodidad, tú podías llegar y sentirte como todo un residente, trabajar full time, tener el estilo de vida australiano. Y eso claramente era un escenario pues que ocurre una vez cada 100 años, que ocurre una pandemia, y eso se fue reduciendo poco a poco. Y todas las visas que se aprobaron para la gente que llegaba acá a Australia, gracias a esa necesidad laboral y a un producto de ese cierre que tuvo Australia, pues eso fue bajando. De hecho, ahorita, por ejemplo, si quieres estudiar, te piden tu PT, tu examen IELTS, para decir, ok, tú ya hiciste inglés, ahora muéstrame que tu inglés mejoró si quieres seguir estudiando. Ahora muéstrame que vas a estudiar un estudio superior al que ya estabas. Entonces, eso fue apretando las tuercas, y digamos que se ha tenido el tiempo para hacer esos ajustes, ¿sí? Y también la intención de querer hacer un camino migratorio ayuda a que eso no sea tan de impacto emocional tan grande, como que sabes a lo que te atienes porque sabes que no va a ser fácil. Pero en expectativas, yo creo que para lo que había en ese momento, pues las cumplió, y a medida que han pasado las cosas, lo veo un poco lógico, lo veo un poco racional, porque sé que en otros lados el no tener eso tan presente al final le cuesta a las personas que están acá, y ahora uno que está acá pues también va a ver las consecuencias de eso. Entonces creo que si esos ajustes son progresivos, se pueden manejar un poco más, pero pues también es muy importante empezar lo más temprano que puedas. Sí, es importante. Con todo el proceso migratorio, porque eso es lo mismo que te puede al final sacar, así no quieras, así el ajuste sea progresivo, te puede dejar sin herramientas. Ok, y bueno, ¿y qué ha sido lo más duro que has visto en Australia? ¿Qué es lo que más te ha costado en Australia? ¿El idioma, conseguir trabajo, la distancia, la cultura? ¿Qué es lo que más desafiante que has visto estando tanto en Tasmania puntualmente y pues en Australia, que ya de por sí es lejos?
Yo creo que, o sea, lo más difícil de Australia es empezar. Cada una de las cosas que quieres empezar es muy compleja. Entonces, he tenido amigos que me dicen, quiero ir a Australia. Hay trabajo, hay casa, hay esto. Sí, acá hay eso. Hazlo. No, pero A, B, C situaciones. Entonces, viéndolo en retrospectiva, hasta tomar la decisión de venir es algo que cuesta mucho. Tomar la decisión de salir de tu país es lo más difícil. Todos los meses o todos los años que pasas pensando en irte es supremamente difícil, porque eso es lo que está impidiendo que las cosas evolucionen. Y cuando finalmente tomas la decisión, como que parece que la vida te lleva por inercia, la vida misma te va llevando. Entonces hace que la cosa sea más llevadera. Pero el punto en el que tomas la decisión es un punto de no retorno muy difícil emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Empezar es muy difícil. Por ejemplo, yo tenía licencia de conducción en Colombia, pero yo no conducía un vehículo. Y empezar a manejar acá es muy difícil. Claro, por el otro lo lado. has hecho y lo empiezas a hacer, dices, pues, o sea, te llenas de ansiedad de todo lo que puede pasar, de las consecuencias de si te equivocas. Y súmale que manejas Eso por es el muy otro difícil. lado. Empezando que es muy diferente, total. Entonces, esa primera semana, dos, inclusive ese primer mes manejando, sufres. Cada vez que prendes ese carro, tiemblas y dices, no, esto no es para mí. Y eso equivale a empezar a hablar inglés, empezar a escucharlo, a empezar a trabajar en cosas que de pronto nunca trabajaste en Colombia. Pero cuando lo miras en retrospectiva dices, bueno, yo ya hago esto, ya manejo, ya hablo inglés, pero cuando empezaste eso era prácticamente imposible. Entonces, todos los procesos como de migración son muy difíciles al empezar. Y todas las cosas que van surgiendo en ese proceso de migración son muy difíciles al empezar. Entonces, por ejemplo, tener un amigo que no habla español es muy difícil, porque cuando empiezas tú dices, me va a entender, no me va a entender, lo voy a aburrir. Es muy complejo, o sea, pero cuando ya desarrollas la relación dices, bueno, así se puede, así pasa. Ya entraste, ya la vida misma te va llevando y empiezan a hacer planes y cada vez le hablas más y él cada vez conoce mejor tu acento y así. En manejar también, ya ahora manejas como si no pasara nada. Ya puedes estar escuchando podcast en inglés mientras manejas y no te distrae. Entonces, empezar es muy difícil, tomar la decisión es muy difícil. Dejar de creerse los argumentos que se tienen acerca de por qué sí o por qué no, es muy difícil. Entonces, sí, totalmente. Pero pues afortunadamente ese mismo inconsciente que te impide salirte de una línea es el mismo inconsciente que te mantiene en otra línea andando y evolucionando. Entonces, esa es la vida. Creo que al final hay que ser muy valiente y saber también llorar cuando así sean las situaciones para poder seguir moviéndose. Sí, no, y sobre todo porque parte de lo que yo comparto acá con estas historias es que lo que muchos venden en redes sociales y lo que muchos se ven en videos es la parte bonita de emigrar, pero siempre hay algo que está detrás, alguien que le tocó limpiar baños, alguien que le tocó que le echaran la madre o no entender que le estaban echando la madre, o el famoso homesick. Digamos, ¿cuál fue tu primer trabajo, por ejemplo? Digamos, ¿cómo te fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer empleo fue muy curioso porque me hablaban mucho de Seek, de LinkedIn, de aplicar como de Yora y estas redes para conseguir empleo. Y en ese momento habían unos grupos de Facebook que se llamaba Gold Coast Jobs y ahí estaban publicando muy seguido por la misma demanda que había una fábrica que estaba necesitando personas para pick and packing y una persona publicó y curiosamente esa persona, muchos le decían, esto es un scam, no apliquen. Esto es un scam, no apliquen. Y no, pero eso fue después de que yo había aplicado. Resulta que el trabajo sí era real, sí tenía todas las condiciones, solo que no
Solo que no quedaba ahí cerca a Surfers. Y después me daba mucha risa porque decía, esto es un scam, por favor no apliquen. Y resulta que era un trabajo real y en el que estuve por cerca de 10 meses mientras viví en Gold Coast. Entonces, también hay que saber jugar eso, ¿no? O sea, cuídate de los scams y demás, pero a veces puedes tener oportunidades como esas que te hubieran dejado 3 meses o más sin encontrar trabajo. Entonces, eso me pareció curioso porque pues al final tú puedes como intentarlo y no pasa nada, ¿no? O sea, tienes que cuidarte de que te pasen cosas, pero también tienes que intentarlo. Entonces, ese balance entre tener miedo de las situaciones y de lo mal que te pueden salir, pero de intentarlo a la vez para que sigas adelante. Bueno. Si lo sobrepiensas, creo que puedes limitarte mucho. Si sobrepiensas las situaciones, no sigues adelante. Ok. Y bueno, y si te devolvieras en el tiempo, digamos, ¿qué cambiarías de Australia o de tu plan migratorio o de tu viaje? ¿Qué hubieras dicho? Bueno, si hubiera hecho esto, si pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría diferente? De las cosas que más he pensado es que si yo ya tenía tan claro el buscar residencia y demás, porque digamos no llegué directamente a un Tasmania o a una Adelaide rural. Sí, por ejemplo, mira que si uno hace cuentas, ese Adelaide rural tenía las condiciones migratorias que si tú haces la tarea, en mi caso, la tarea desde el noviembre de 2022, hace 6 meses hubieras logrado, digamos, la residencia regional. De acuerdo. Entonces uno dice, bueno, si ya sabes dónde es más fácil y sabes que eso va cambiando, pues empieza por el principio. Redundante. Empieza por el principio porque sabes que ahí en 1 o 2 años puedes obtener los beneficios. Y también yo diría como resígnate al proceso, o sea, y resígnate al proceso no es súfrelo, sino entiende que si quieres migrar, tienes que aprender inglés sí o sí, tienes que ejercer una habilidad calificada, no digo necesariamente tu carrera, pero tienes que ejercer algo calificado, y calificado es el saber hacer también, ¿no? Que eso no lo tenemos claro desde Colombia. En Colombia o en los países latinoamericanos tenemos mucho el tema de la titulitis y en tener muchos títulos y en saber mucho. Y hoy en día cosas como ChatGPT y demás nos están diciendo, venga, es que yo ya sé, pero usted tiene que hacer cosas, ¿no? Entonces usted tiene que mostrármela, hacer cosas y ahí es que jugar pues con eso. Entonces tienes que arrancar de una vez al lugar donde creas que puedes obtener la residencia, donde las cosas van a ser más fáciles, saber que sí o sí vas a tener que aprender inglés y mejorarlo para hacer algo profesional si quieres quedarte, y ojalá sepas hacer algo, tengas un how know que te permita. Importante. Bueno, y ya y ya la última pregunta para terminar. ¿Cómo va tu proceso migratorio? ¿En qué vas? Digamos que, ¿cómo está tu situación? Bueno, la situación acá en Tasmania tiene 4 canales migratorios a la fecha. El primer canal migratorio es una migración trabajando en un área calificada en la que tengas un skill assessment y encuentras un trabajo de 3 meses o más donde tengas tu skill assessment, ya puedes postularte, bueno, siempre y cuando cumplas con los puntos también. La segunda es una visa de graduado, o sea, acceder a la residencia por el lado de graduarte de un programa de Tasmania y encontrar un trabajo en él. Entonces, sea un diploma o un advanced diploma, si encuentras trabajo en eso que estudiaste en Tasmania, también puedes postularte. La tercera tiene que ver también con la posibilidad de invertir acá, si quieres empezar un negocio con unos requisitos de ingreso y demás. Eso también pues te va a servir mucho. Y la última tiene que ver con vivir acá 2 o 3 años. Entonces esas residencias, esas oportunidades de residencia por estar establecido acá durante 2 o 3 años, con unas condiciones donde no hayas vivido más del 50% fuera de Tasmania, también te permiten acceder a la residencia. Entonces en esos 4 caminos
Lo más importante es que tengas un skill assessment en la lista TOEFL, en la lista de Tasmania de profesiones, y pues ya ves en cuál aplicas mejor. ¿Estás trabajando en tu skill assessment? Súper, 3 meses y sale. ¿Estás estudiando algo en tu visa de estudiante y estás trabajando en eso? Súper bien, porque ya estás haciendo 2 cosas en una, entonces apenas te gradúes, puedes aplicar. Ok. Llevas un año viviendo acá y no viviste más de un año en otro lado, entonces espera un añito más, te vas por el lado de residente establecido. Y así, o quieres emprender, por ejemplo, acá no hay muchos negocios de mundo latino como los hay en Gold Coast. Si quieres hacer un emprendimiento de ese tipo, es súper válido, te da opción a residencia y creo que es una buena oportunidad. Si alguien lo está pensando, también vale la pena por ahí. En mi caso, tengo 3 canales abiertos para aplicar: el Skill Assessment, trabajar en Skill Assessment, buscar un trabajo en mi Skill Assessment que lo obtuve hace un mes más o menos, y lograr también trabajar en algo relacionado con un estudio que haga en el futuro, que eso podría también servir, o cumplir un año más de vivir acá para aplicar por el lado de residente establecido. Ok. Pero en cualquiera de estas también el trabajo debe ser calificado según la ANZCO, que es la lista que indica que es un trabajo calificado y que no, y en qué niveles es. Ok, bueno, perfecto. Mucha suerte de verdad con ese proceso. Apenas tengamos esa residencia, haremos otro video contando la nueva y las noticias acá en este canal, contando cómo terminó de ir el proceso. Bueno, Joseph, de verdad, muchas gracias por este tiempo. De verdad, sabemos que esta diferencia horaria es bastante. Tenemos 16 horas de diferencia entre Winnipeg y Tasmania. Entonces nos estaremos viendo en una próxima, ¿verdad? Muchas gracias. Les dejo aquí las redes sociales de Yoser para que lo sigan y vean su experiencia en Tasmania. Tasmania la he visitado y es un estado espectacular, es hermoso, es uno de los mejores paisajes que yo he visto de verdad en toda mi vida. Se lo recomiendo por experiencia propia. Y pues acá, si quieren ver más de Tasmania, sigan acá a Yoser en sus redes sociales. Y bueno, muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.